Bienvenidos luleros un día más a los viernes de Luila, el podcast que sale cualquier día. Cielo azul, y el ancho mar, pajaritos por aquí. Bienvenidos un día más a los viernes de Lula, el podcast que sale cualquier día. Hola Lu. Hola, la. Hola luleros. ¡Tarás! Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues estas horribles canciones que tendrás que poner a tu pesar en tu coche y en tu casa y sonarán todo el santo día cuando tu bebé tenga de 0 a 2 años y estés oyendo Baby Einstein, Baby Shark, los pajaritos, las canciones, la cumbia infantil, bueno, el horror. Todo. Tendrás que atravesar esto, es inevitable. Que lo contamos en el podcast anterior Baby del Einstein embarazo. salva tu vida. Baby Einstein es una especie de... Eran unos CDs cuando yo era, pero ahora están en YouTube, y entonces son unas canciones de Mozart con unos dibujitos que por alguna extraña razón hipnótica cautivan a tu bebé y te tienen al bebé como así, Vale, sin como que te igual. sientas culpable porque presuntamente estimulan el desarrollo del cerebro Vale. del bebé, o sea que le puedes dejar ahí como hipnotizado sin sentirte que mal estoy Sin hipnotizando al bebé. sentirte- Bueno, oye, pues estupendo. Arrasó el podcast del embarazo. Bien, muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a ir a la crianza de 0 a 2 años, ¿vale? Ha habido un posparto, no sé si tú eres pro lactancia materna, No, biberón, a ¿tú ver. cómo lo ves, Lu? Si puedes, muy bien, pero muchas veces no vas a poder, fue mi caso. No vas a poder porque tienes una mastitis, no vas a poder porque Cuenta que tienes es una trabajar. mastitis, porque tú y yo estamos muy familiarizadas Vale, con estos pues una términos. mastitis es una inflamación del pezón que se atasca y no puede dar leche. En Vale. algunos casos se soluciona y en algunos casos no, Ujú. y duele muchísimo. Entonces, puede que tengas una mastitis, puede que Vale. tengas que ir a trabajar y que no estés, que no te apetezca ir con el sacaleches todos los días. Puede un montón de cosas. Y entonces va a llegar el grupo Vale. Prolactancia, que yo respeto muchísimo, pero que... Yo he tenido tiene- mujeres que Sí. en terapia que ha sido absolutamente traumático el tema de dar el pecho y que lo tuvieron que dejar por recomendación porque Entonces, muchas veces te empeñas en algo, oye, que está muy bien las personas que lo pueden hacer y Pero hay que... gente que es como muy talibán de la lactancia. Claro. Entonces, oye, hay gente que lo hemos intentado y aquí yo tuve Claro. una mastitis, acababa de morir mi padre, estaba en una depresión brutal y no estaba Claro. yo. Y me dijo la médica, Sí. y bueno, y mi hija nació con una enfermedad. Ujú. Y me dijo la médica, no estás para encima intentar darte mamá. Claro. Bueno, Es pues que en esta creo- situación empecé a recibir, es que Claro. eres una madre desnaturalizada. Oiga, no todo el mundo puede, no todo Claro, el que mundo eso puede. también es Eso muy importante. Si puedes, fantástico. Si hay otras razones, pues no puedes. Y luego también dicen, Lu, no sé si esto es así, que en el último trimestre del embarazo hay mujeres que empiezan a segregar como una especie de leche. Sí, calostro creo que se Calostro, llama, sí. Sí, es así. Hay gente Que para que las mujeres no se asusten, pero que eso puede ocurrir, Sí, ¿vale? que puede Que claro, el ocurrir cuerpo ya se está perfectamente, preparando para esto. Y luego si nos, por ejemplo, una persona que yo conozco decidió no dar, bueno, pues el pecho. Por y lo entonces, que sea, ya por- está. bueno, fue indicaciones ginecológicas, bueno, un tema que le pasó. Y entonces te tomas, creo que una pastilla. Que como- corta la lactancia. Claro, sí. que corta la lactancia, creo que es en la primera semana, si mal no El recuerdo, bueno, al primer día, principio o el primer sí. día, una pastillita y se acabó. Y eso ya lo corta, ¿vale? Que eso está todo súper indicado, que no pasa Entonces nada. siempre te van a decir, es que si le das biberón no va a tener bla 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 bla. Oiga, mi hija se crió con biberón porque mi hija había nacido con una enfermedad que requería muchísima ir de aquí para allá y yo no quería ir de aquí para allá con un sacaleches y no ha estado enferma en los días de su vida, de verdad, Bien, y excepto tienes- su enfermedad. Tienes una hija maravillosa. Sí. Bueno, la crianza de 2 años, ¿vale? Es una etapa crucial en el desarrollo de un niño, ¿vale? Entonces va a haber muchos cambios a nivel emocional, a nivel cognitivo, ¿vale? Del niño y esto es importante que se sepa. Creo que también hay personas, mujeres que sufren esa famosa depresión postparto, no pasa nada, ¿vale? Esto puede ocurrir de 6 meses al primer año del bebé porque son muchos cambios, vas a estar sin dormir, también creo que hay que gestionar a la familia de origen, a la familia política, que hay veces que son muy invasivos, que Sí. quieren estar todo el día en casa viendo al bebé. Entonces yo también suelo recomendar poner horarios, ¿vale? Oye, pues mira, vamos a gestionar en pareja esto para que no sea un problema. Bueno, y ahora, gracias a Dios, se empieza a admitir que hay gente que te dice al hospital no puedes ir. A mí me lo han dicho. Gracias a Dios. Porque antes no podías decir, oiga, no vengan al hospital. Y te encontrabas tú recién parida con unos puntos agotada y tal, con un desfile de gente que igual no te interesaba ver. Mi recomendación, yo no lo hice, por eso lo recomiendo, es
que no vean al bebé hasta que pasen 5 días, porque los primeros días, si has pasado una cesárea, no te quiero contar, pero si tienes puntos es un poco el horror. Que luego si hay personas que lo que necesitan es apoyo familiar y quieren que estén ahí, oye, que es muy respetable, Lu cuenta su experiencia. Ya, pero ¿vale? quiero decir que si necesitas apoyo familiar, que venga tu madre y tu hermana, no tu madre, tu hermana, la cuñada, La tu vecina del primo, la quinto. vecina del quinto, ¿entiendes? No. Claro, Porque bueno, vas a estar cansada y no te va a apetecer. Claro, en los primeros años de vida el cerebro del niño se va a desarrollar a un ritmo acelerado, van a generar conexiones neuronales, ¿vale? Que ahí se va a establecer toda la base del aprendizaje, del desarrollo emocional. Y también de 0 a 2 años ocurre el desarrollo del lenguaje, la capacidad de comunicarse y empieza también a desarrollarse las neuronas de la socialización que vendrá después, ¿vale? Entonces Sí, es muy importante. Si os interesa y acabas de tener un niño, te recomiendo una psicóloga especializada en esto que se llama Janet Berger, que es la mejor, tienes que hablar inglés, esto sí, Claro. que es la mejor actualmente y que si te gustan los bebés, como además están sacando todo el rato bebés Sí. haciendo monadas, pero que te explica cómo pues incentivar el lenguaje en tu hijo, incentivar la conexión. Claro, el periodo de crianza, ¿vale? De 0 a 2 años es fundamental porque se está desarrollando el sistema de apego. Quiero que cuentes los 4 sistemas de apego que, bueno, pues dijo Bowlby. Apego evitativo. Vale, ¿qué es el apego? Porque claro, esto tú y yo estamos muy familiarizada. Pues la forma que tenemos de apegarnos, es decir, de relacionarnos desde lo Son afectivo. los vínculos que hay entre la mamá, ¿vale? Y el bebé, entre el papá y el luego bebé. reproduciremos en relaciones Son vínculos adultas. afectivos. ¿Qué relación tiene la mamá y el bebé? ¿Vale? ¿Esto quién lo hizo? ¿Quién lo descubrió? Un señor que se llamaba Bowlby en la Segunda Bowlby. Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial, en el Sí. Reino Unido, hubo muchos niños que o se enviaban al campo o se dejaban en orfanatos, Claro. porque estaban bombardeando Londres. Entonces la madre se tenía que quedar en Londres, pero el propio gobierno Sí. cogía a los bebés y se los llevaba a orfanatos. Claro. Y él empezó a estudiar allí. O sea, se partía en aquel momento de que, bueno, el bebé era una especie de tabla rasa, Sí, que ni sentía ni blanco. padecía y no le pasaba nada, ya le devolverías al bebé a su madre y ya está. Y él empezó a ver qué sucedía con estos bebés. Y entonces, ¿qué sucedía? Pues que había algunos que aprendían a estar sin su madre y que cuando venía su madre pasaban, o sea, recibían visitas de la madre, pues, no Claro, tenían son las nada que formas ver. de responder. Claro, entonces que habían desarrollado una defensa evitativa, es decir, yo ya paso de mi madre. para Evitativa no es el ser- típico niño Sí. que cuando viene la madre a saludar le pasa Pasa de ella. Que O luego se estos va. serán los típicos fóbicos, al compromiso o fóbicas Exacto. que no tendrán o no querrán establecer modelos de parejas sanas, de compromiso, sino que son los eternos solteros. Pueden ocurrirle esto desde la infancia. Ansioso, era el que venía la madre, se agarraba a la madre, Corriendo a la pierna y no se quiere soltar. llorando, y si se iba la madre liaba la mundial. ¿Qué tipo de relaciones van a tener los ansiosos el día de Pues mañana? eso, se van a aferrar a sus Adicción emocional, lo cuento en el libro, ¿vale? Es como al final tu pareja es el centro de tu vida porque tú por ti misma no te puedes autorregular emocionalmente. ambivalentes, pues la palabra misma le indica ambivalencia, es decir, un día la monto y otro estoy evasivo. Seguros en ese orfanato. Claro, el obviamente, no ambivalencia es había. un día un niño que depende de la madre y se abalanza sobre ella y otro día pasa, ¿vale? Entonces, este tipo de personas, de adultos, establecerán relaciones de pareja ambivalentes, que es como la máquina estragaperros, un día te dan una monedita, otro día no, un día el está fuerte cariñoso, otro día intermitente, pasa, justo. y esto genera mucha adicción emocional porque tu cerebro quiere la galletita, ¿vale? Y luego estaría también... El apego seguro, que obviamente en el orfanato no lo había, pero sería el de la persona que se ha criado con una madre que está siempre disponible. Claro, por lo tanto, que le da mucho amor, le pone su también apego límites, es le deja, seguro. le deja explorar al Sí. niño, no va corriendo como que el mundo, que eso es importante, que a los niños se les deje explorar, que hay madres que es que no les dejan, ¿vale? ¿Qué tenemos que observar de 0 a 2 años? Primero, que tu hijo sonríe, ¿vale? Ahí ya tenemos esa capacidad de sonreír. Y sonríe desde el primer día, además. Claro, que eso es importante. Bueno, Luego, una cosa muy interesante, los niños ciegos sonríen. qué curioso. Que se sabe que es una respuesta innata porque los niños ciegos sonríen cuando escuchan la voz de la madre. Qué bueno. Luego mover la mano para saludar también son indicadores del desarrollo. El famoso reflejo del mono, que haga así. Claro, luego también tienen que saber jugar, hablar, Mantener contacto moverse, visual. claro, moverse y luego poder gatear, caminar o saltar de 0 a 2 años, ¿vale? Pequeño. Desgraciadamente te darás cuenta que sí que sabe gatear y saltar esto. Es decir, es una época, cuando es bebé, muy bien, pero cuando Claro. empieza a andar tienes que estar muy preparado porque requiere un esfuerzo atlético. Porque, ¿qué hacen, por Claro. ejemplo? Hay una estantería, llega el niño y todos los niños lo hacen.
tirar todo, tienes que poner todo arriba, porque les encanta verse las cosas caer. Vale. Y luego empiezan a gatear con una velocidad que te mueres y tú tienes que ir persiguiendo. Entonces, muy importante que toda tu casa sea baby proof, o sea, tus cositas monísimas que estaban en las estanterías. Para la gente que el inglés ahí van, a prueba de bebés. A prueba de bebés, es decir, pues a lo mejor con los enchufes tienes que poner un adaptador, una tapita. Nada de cosas que pueda coger el bebé en una estantería porque las va a tirar. Fuera mesas que tienen una esquina afilada o ponerle un protector. Piensa que el niño va a estar corriendo por toda la casa y que todo puede ser un poco arriesgado. Y si vives, por favor, en una casa con 2 pisos, fundamental poner esto que ves en las películas, famosísimos, son las barreras que son puertecitas para bebés. Vale, también aprenden a enfocar la vista, a estirarse, a explorar, que es importante que dejes que si tu hijo está gateando no vayas corriendo de cogerle, en plan se va a caer, oye, si está en una superficie lisa no pasa nada, que muchas veces es la propia ansiedad y psicosis en la madre, ¿vale? Ahí este desarrollo cognitivo y cerebral, ¿vale? Va a empezar a a generarse, va a aprender el lenguaje, el pensamiento y el razonamiento, pero muy importante que os focalicéis en el sistema de apego, que hay un método que es absolutamente antirrecomendable para dormir que se llama Estivil. Bueno, pues el famosísimo Estivil. De hecho, hay estudios de la generación Estivil. Cuéntale, por favor, que a mí se me... Bueno, yo no lo hice. A mí me regalaron el libro y me acuerdo que me lo regaló una amiga y yo leí aquello y dije, esto no puede ser. O sea, mi instinto me decía, pero esto estaba muy de moda. Cuéntale qué es Estivil, porque a mí se me ven las carnes. Estaba muy de moda en los años 90. Este señor vendió muchísimo. Ya un método según el cual si tu hijo lloraba, le tenías que dejar llorar porque ya se toda cansaría. La noche, claro, efectivamente, claro, los niños dejan de llorar, cansa, pero el sistema de apego a los niños salen traumatizados. De hecho, se llama la generación perdida por Estivil. De hecho, ha habido demandas, hay estudios psicológicos este hombre. O sea, lo que hizo con esto, fue tremendo, porque lo que hacía es el niño lloraba, ¿vale? Toda la noche, la madre llorando fatal de Dios mío, mi hijo. Pero era como que tenías que aguantar psicológicamente yo leí el al libro. no cogerle y al no ir a la habitación. Yo leí el libro y decía que te pusieras en la puerta y en la puerta le dijeras que no. Dices, pero qué madre psicópata va a ver el niño llorar. Entonces yo instintivamente dije, es que no en contra de todo el mundo, dije, yo no hago esto, lo sé. Pero es que no tienes, es decir, el niño dejaba llorar pero porque te cargabas el sistema de apego y eres una madre psicópata. Claro. Es que fue peligrosísimo. Yo no sabía que le habían demandado, pero bueno. El hombre es que ha sido muy traumático. De hecho, a día de hoy incluso hay gente, claro, dicen, funciona. Claro, porque no pueden hablar los niños. Los bebés funciona, pero a base de que el niño está traumatizado. O sea, porque al final no atiendes. Luego hay un montón de estudios que dicen que efectivamente les ha generado un trauma de que tu madre no atienda eso, ¿vale? Bueno, luego, ¿qué van? De 0 a 2 años los niños no hablan, pero sí que balbucean, pues por ejemplo, mamá, a ver, una cosa importantísima que me sucedió a mí. Si tu hijo habla tarde, o hija, en mi caso porque era bilingüe y en otros casos por otras cosas, hasta que no llegan los 3 años, que ya puede ser un trastorno específico del lenguaje, no te agobies, porque entonces empiezan estas competiciones de tu hijo ya anda, tu hijo ya habla, tu hijo... que es el horror. Es el horror. Si tu hijo habla tarde, hay muchos niños que hablan muy tarde. Que precisamente es gente que desarrollen más capacidades porque están por eso en silencio. Cuando empiece a hablar ya no le callarás ni con agua caliente, atesora en esos momentos en los que no habla y no te está preguntando por qué, por todo. Pero que no te preocupes, que mi hija no aprendió a hablar prácticamente hasta que fue al colegio. Sí, por eso, que en este caso, ¿vale? Que no pasa nada. Luego, importante, también se segregan lazos de afecto y de confianza. También vas a ver, si tú, por ejemplo, le dices, imagínate, ¿no? Félix, yo le llamo a mi hijo, pues de repente me responde... de repente me responde al nombre de Félix, ¿vale? O sea, que eso también es importante. Que es que te van a responder, es decir, si yo le digo Félix a mi hijo, pues que sepa, ¿vale? En plan, responderte. Es importante que observe que responde o que a lo mejor dice, balbucea nombres de personas a las que quiere, Aba, que es agua. Sí, no escuches de verdad, yo repito siempre lo mismo, pero no escuches a nadie más que tu instinto. Ahí está la historia de este bicho. Si a ti te apetece cogerle todo el día en brazos, que te va a decir, no debes dejarte el día en brazos porque le malcrías. No, muchas madres cogen al niño en brazos todo el día. No hay ningún problema. Sí, luego, en el segundo año de vida, ¿qué ocurre? Se van a mover más por todas partes. El horror. Van a ser más conscientes. De hecho, dicen que, lo veremos en otro vídeo, que la adolescencia
del bebé es con 3 años, de 2 Vale. años y medio, 3, empieza ahí la revolución. Recomendación, primero, nada en las estanterías, todo lo que te he dicho antes, una piscinita de bolas para bebés que va a salvar tu existencia, porque se tira en la piscinita de bolas, que son muy pequeñitas, los encuentras por Amazon y ya lo tienes tranquilo. Claro, luego Entonces también... ya puedes claro, estar con las bolas y está en riesgo controlado. Claro, a los 2 años también sus deseos de explorar, ¿vale? Nuevos objetos, personas, reírse con desconocidos, eso puede ocurrir, ¿vale? Que bueno, el niño está explorando, a mí por favor no le cuartéis la exploración, que se ha visto que también el niño es como que el mundo es peligroso, si tú le transmites ese mensaje y no vaya nada, el niño también al final le genera miedos, que es importante que se deje también, Entonces, vale, fomentar. Comprar, ¿qué cosas puedes comprar? Baratas, además. No hace falta que te vayas. Todo lo que sea texturas y colorinchis. Entonces, Les encantan los colores, sí. eso, tú tienes pues estas especies de alfombras con muchos colores y con bolitas que unas son de terciopelo y otras son bastante baratas, no hace falta que te vayas a la típica marca noruega que te va a sacar un ojo de la cara, no te preocupes, hay en todos lados, o los puedes fabricar Sí. tú. Haces pelotitas con cualquier cosa que te dan colores fuertes Claro. y te diferentes texturas. También importante, los niños con 2 años empiezan a tener conductas desafiantes. Si de repente te hacen así con la mano, no os asustéis, de mi hijo me odia, ¿vale? Que también, o sea, Extinción de la atención en este caso. Te Claro. monta la famosa sí, rabieta. la rabieta. No se lo tienes ni montarle, ni Claro. cogerle, ni... ¡Ay, qué malo eres! Nada, Tranquilo, y mantener se le la pasa calma. nada. Luego, los niños también con 2 años se van a reconocer en fotos, ¿vale? O en el espejo. Y van a intentar imitar los comportamientos de los demás, especialmente lo de los adultos y los niños mayores. También van a empezar a caminar, ¿vale? Que eso sí que es Esto es un importante, drama. reconocer nombres de personas, objetos conocidos, formar pequeñitas frases, ¿vale? Cuéntanos lo del drama, Lu. El drama es cuando empiezan a andar, porque entonces empiezan a correr por todos lados y tú necesitas estar muy entrenada para ir persiguiéndole, porque además no calculas, porque se supone que no pueden correr rápido. Claro. Cuidado que en cuanto haces así, está en Katmandú, ¿sabes? Y una cosa importante, el momento columpios, ¿vale? Vas a estar yendo al parque todo el santo día y entonces hay un momento en el que tú te quieres ir y este niño no se quiere ir y Vale. la monta. Los niños de 2 años entienden mucho más de lo que tú crees. Es decir, el hecho de que no te puedan responder porque no sean verbales no quieren decir que entienden. Claro. Tú que no entiendan, piensas, claro. no puedo razonar con un niño de 2 años porque no me entiende. Sí te entiende. Entonces tienes que tener una paciencia del Dalai Lama y sentarte y decir, mira, tenemos que ir a casa porque ahora tenemos que cenar porque es tu hora de cenar. Y tú piensas que el niño no te está entendiendo. No te entiende y agradece que se lo digas. Claro. Es decir, no le digas, nos tenemos que ir a casa, Jorgito, y Sí, arrastrarle. por favor, no, Porque todo lo locuras que no. vas a conseguir es una respuesta desafiante. Sí. Tú tienes que explicarlo, ¿vale? Luego, un caso de Sandra, que es una lulera maravillosa, que podéis escribir a info@laraferrero.com, ¿vale? Que yo ahí contestamos a todo. Bueno, queridas Luila, me encanta vuestro podcast, muchísimas gracias. Me gustaría compartir con vosotros mis dudas e inseguridades como madre. Tengo un niño de 6 meses. Sé que durante esta etapa y hasta los 2 años es una etapa crucial en la vida de mi hijo. No sé cómo hacerlo lo mejor posible. ¿Tenéis algunos ejemplos o consejos de lo que ocurre en la crianza en este periodo? Muchísimas gracias. Vale, pues a ver, vamos a ir, ¿vale? Ya se lo hemos contado todo, creo. Claro, pero vamos a bueno. ir haciendo un mini resumen de todo, ¿vale? De 0 a 1 año, le tienes que hablar a tu bebé, ¿vale? Tu voz le va a calmar, Sandra, que eso es importante, ¿vale? O sea, que tú le vas a hablar, aunque no te conteste, no te pongas nerviosa, ¿vale? Luego, respóndele cuando haga sonidos, repitiendo los sonidos y agregando palabras, ¿vale? Esto le ayudará al bebé a aprender el lenguaje. Lo de leerle. Hay un montón de juguetitos, libritos de bebé que en su época eran superventas, ahora no. De verdad, cómprale esos libros. Además, Sí. tampoco tienes que ir al libro noruego de 90 euros, hay libros muy baratos. Sí. Y le vas pasando las hojitas y le vas explicando, patito, no sé qué, Claro, con gusanito. soniditos, con... Esto es muy Sí. importante, no solo porque te lo entretiene y les encanta, sino Sí. porque le va enseñando y va creando una interacción entre el bebé y tú. Exacto. ¿vale? Luego, cántale y ponle música, ¿vale? Que ayudará a que aprecie la Baby, música. zar, 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 zar. Que es, exacto, que esto y luego también a desarrollar su lenguaje, que le encantan los... Si eres bilingüe, no hagas esa tontería de no le voy a hablar en 2 idiomas porque le confundo. Cuanto Todo lo más idiomas le contrario. puedas hablar, tanto Sí, mejor. que eso más es la siguiente conexiones se recomendación, crean. que Sí. siempre se hablen cuanto más idiomas mejor. Esta es una vez que vas a absorber un montón. Luego también incluso pues elogiar al bebé, aunque no lo entienda, pero como mucho amor, muy cariñosa, Sí, todo acariciarle esto para de- crear sí, oxitocina. a darle masajes, esto es fundamental, porque Sí, le entregas oxitocina. Y todo lo abrazándolo. de aplaudir cuando hace algo bien. Sí, o sea, una deja fiesta. esto aquí y lo deja aquí. ¡Oh!
muy exagerado, porque le Sí. encanta recibir respuesta, ¿vale? Sí. Luego, si está cansadito, déjale descansar, de no, es que son las 3 horas y cada 3 horas le tengo que dar de comer y el No, niño está... otra cosa, por favor, fundamental, no le fuerces a comer. Sí. Los bebés se autorregulan. Cuando Sí. no quieren comer es porque están cansados o porque tienen un inicio de fiebre o porque ya han comido suficiente, porque en el mundo occidental tendemos a darles de comer más de lo que necesitan. Lo de forzar a los bebés a comer porque le ha dicho el pediatra que tienes que darle exactamente Sí. esto, degenera al final en muchísimos Sí. problemas de alimentación, ¿eh? Claro, y luego también lo que hemos dicho de todas las zonas, pues enchufes tal, todo eso lo tenéis que poner en la casa segura, ¿vale? Puedes dormir con él o con tu bebé hasta los 3 años si quieres. Se puede hacer colecho, a mí Sí. por ejemplo es un sistema que me encanta, pones el colecho es una camita auxiliar que la pones a tu ladito, entonces no te tienes que levantar, sino Bueno, hay sencillamente... gente que se compra camas de estas de hoteles que tienen 4 metros y ya está, que también, ¿sabes? Pero bueno, el colecho a mí me gusta porque tiene como su parcelita. Sí. Entonces está de tal forma que no le puedas aplastar ni nada, ¿vale? Luego, por supuesto, como madre, tía, aparte del bebé, tienes que cuidar tu salud física, emocional, psicológica. Si se te hace oye, pues un mundo que es normal, no pasa nada, que lo normalices, que hables con tu madre si la quieres, si tiene una buena relación, que te apoyes en psicólogos, en libros, en lo que necesites. Mira, hay ¿vale? algo fundamental, sobre todo al principio, hay unas enfermeras muy Sí. famosas que se llaman salus. Si te ves sobrepasada, te merece más la pena pagar a una enfermera y dormir Claro. 5 días. La salud que son acabar- unas enfermeras hay que, una- que les cuidan por Sí. la noche en tu casa cuando tú estás Sí. durmiendo en los primeros meses de embarazo. Hay una De- película perdón, de muy buena que posparto. se llama Sully, que trata sobre una psicosis por parto y es muy normal en la gente que no duerme, es que no duerme. Más te vale pagar a no dormir, de verdad. Sí, totalmente. Luego, de 1 a 2 años, ¿qué ocurre? Bueno, ¿y qué habría que hacer? Leerle a diario, lo que tú dices con soniditos, ¿vale? Luego, le puedes pedir que busque objetos, en plan agua, y que lo señale o que lo coja, ¿vale? Luego también nombrar partes del cuerpo o nombres de objetos, ¿vale? Luego puedes también hacer juegos de asociación, rompecabezas sencillos para bebés, súper interesante. Luego también es importante que tú le animes a explorar de ven aquí y dejarle que él recorra, no de cogerle rápidamente, ¿vale? Y si está con la abuelita, pues no quitársele las manos tranquilamente, sino dejarle también que se desarrolle, ¿vale? Luego, vive, por ejemplo, ¿no? Si dice el niño, pues tú dices biberón, o sea, que le puedes ayudar también a aprender palabras. Esto es muy típico con lo de guagua, guagua. Pues es muy gracioso Agua. que diga guagua. No, eso es perro. Claro. Pero dile que diga perro, porque si no vas a tener un niño de 4 años que dice guau, guau. Claro. O sea, es que es muy... Ay, qué mono que dice guagua y cookie y no sé Claro. qué. No, dile las palabras. Luego, por ejemplo, con 2 años a lo mejor también se puede, oye, pues comer un poquito él solo, meterse el brócoli o meterse lo que sea, ¿vale? A ver, aquí hay una teoría que se llama el lean... Sí, Esto que ponen la comida así y el sí, niño el haciendo niño así. coge, sí. A ver, a mí me parece bien, puedes jugar un poco con eso, pero es que hay gente que lo exagera mucho. Ya, O sea, le exacto. pone ahí 400 guisantes y que haga el niño así. Luego, Por importante, favor, la sensatez, ¿sabes? claro. Luego, muy importante que premiar los comportamientos positivos, ¿vale? Que eso sí que es importante, que hay crianzas basadas en el castigo, ¿no? Por favor, No, ¿vale? Que ¿cómo el vas a niño- castigar a un niño de 2 Claro, años? es que en por este favor? caso luego también el parque, pues estar con él, jugar. Y luego, últimas curiosidades, ¿vale? Un bebé no reconoce la cara de sus padres hasta más o menos los 3 meses. Antes, lo único que reconocen es el tono de voz, ¿vale? Y el olor. Hay un Sí. experimento en el cual le ponen una camiseta, varias Sí. camisetas de la madre, de varias personas, y el bebé se va a la de la madre, es alucinante. Si luego el desarrollo del cerebro de un bebé tiene muchas neuronas pero pocas conexiones, que esto es súper interesante, las conexiones neuronales. Y después, a los 2 años de edad, el cerebro de un niño tan solo es del 50% del cerebro de un adulto. Bueno, yo quiero repetir 2 cosas. Una, lo que he dicho antes, es te entiende mucho más de lo que tú crees. Tú crees que porque Sí. no habla no entiende. Te sorprenderá ver, y te aliento que lo hagas, a que un bebé de 2 años, si le razonas, Sí. si le dices, mira, no puedes quedarte en los columpios por esto. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando la niña era un bebé, había unas medusas, hubo una plaga de medusas en Mallorca. La niña iba a las medusas y entonces yo estaba leyendo un libro que decía, dígale las cosas, y yo le dije, las medusas pican. Y la bebé que no hablaba, dice así, se para atrás. ¿Entiendes? Qué alegre. Sí, porque decía, si usted le dice no a Claro. todo,
lo que va a hacer es ir a la medusa por desafiar. Claro. Dígale lo que puede pasar, el jarrón se cae, las medusas pican. Y yo me arriesgué y le dije, las medusas pican. Y hizo y se fue para atrás. Los niños son muy inteligentes. Entonces, normalmente te escucha. Hay un libro maravilloso que se llama Cómo hablar para que su hijo le escuche y cómo escuchar para que su hijo le hable. Léaselo usted. Y ahí saqué lo de las medusas pican. Luego también una de las cosas que más hace un bebé es estornudar para limpiar sus vías respiratorias. Con de 3 a 4 años, que lo veremos en otro podcast, entienden que tiene fuerza para mover objetos, tal y tal y tal. Y la última cosita es que los niños crecen rápidamente durante el primer año, lo que tú decías de no comprar mucha ropa. No compre usted mucha ropa. Exacto, te la van a regalar toda. Mucho menos Versace y cosas así que De van a durar hecho, dos en los pasos. primeros 12 meses, en el primer año aumentarán de tamaño un 50%. Y después la cosa se estabiliza y crecen de forma más o menos constante, unos 6 Aquí centímetros volvemos por año. al famoso percentil, por favor, porque yo todo el rato estoy... Exacto. Si tienes un malvado pediatra, no todos los pediatras son malvados, pero hay algunos que se obsesionan con Se lo del obsesionan en el percentil. percentil, sí. Tiene que estar en el percentil Sí. Perdón, hay niños que no crecen exactamente al mismo Sí. ritmo. Será preocupante cuando tenga X años, pero si está por debajo del percentil, el mundo Que no no se pasa cae. nada, El mundo no exacto. se cae. Mi hija estuvo por debajo del percentil y ahora mide casi 1,80 m. O sea, Sí, por eso. Es que hay mucha obsesión, ¿eh? Sí. En estos casos. Bueno, si tenéis alguna duda, a info@laraferreiro.com, nos podéis seguir en todas las redes sociales, tu Instagram, el mío, nos buscáis por su nombre y mi nombre, y ahí nos encontráis. Vamos a terminar con Pajaritos de los bebés. Ha llegado a su final. Los viernes de Luis Vela. Adiós, Luz. Adiós, Adiós, Diego.